Dicen que las mujeres no pueden liderar personas, pero hubo una que lideraba un ejército. En 1780, en medio de un mundo colonial que parecía aplastar a cualquiera, Tomás Atito Condemaita decidió apostar por algo que pocos se atrevían: ir en contra del virreinato español. Desde el primer momento, quienes la conocían vieron en sus ojos algo distinto, esa mezcla de valentía, determinación, que solo lo tienen los que saben que van a cambiar la historia. Hacer algo tan polémico para una mujer de la época fue suficiente para que su legado quede grabado en la memoria de muchos autores, como Scarlett O'Phelan, Cerulnikov, Walker, quienes todavía a día de hoy la consideran como una de las mayores influyentes femeninas de la historia peruana, y sin duda, ella es una de las mujeres más implacables del que yo he oído hablar en mi vida, con una historia a la altura de los más grandes. El hecho de no importarle perder su poder político, ni de ceder el pase a la colonia en aquel puente de Pilpinto. Su participación tan activa y logística hizo que muchos la empezaran a seguir en importantes enfrentamientos, incluyendo la batalla de Sangarará, donde compartió punta de ataque con el mismísimo Túpac Amaru II. Y a pesar de muchos comentarios de ella, hay varios que dicen, como el obispo Moscoso, que afirmaba que ella era la persona con más jerarquía que acompañó a Túpac Amaru. ¿Quién fue Tomás Atito Condemaita y qué papel juega en la rebelión de Túpac Amaru II? Bien, Tomás Atito Condemaita fue una figura clave para esta opresión colonial. Todo esto sucedido en el Perú del siglo XVIII, siendo influenciada por ideas ilustradas, como también por su resentimiento contra la corona española tras la expulsión de los jesuitas en 1767. La rebelión, conocida como la Gran Rebelión de Túpac Amaru II, fue una respuesta contra la opresión colonial, asimismo contra el reparto de mitas, contra el cobro de tributos excesivos y la explotación indígena. Es ahí donde Tomás Atito Condemaita representa la resistencia femenina y el papel de las mujeres ante las luchas anticoloniales. Asimismo, simboliza la unidad étnica y el martirio. Su historia se da en el contexto de las revueltas andinas, todo esto sucedido en el siglo XVIII. Rol de Tomás Atito Condemaita en la revolución de Túpac Amaru II. Cabe mencionar 3 puntos: organizadora, motivadora y mártir. Organizadora porque coordinó reuniones secretas, tuvo alianzas con caciques, como también recaudó fondos para armar rebeldes. Motivadora porque inspiró a dar discursos continuando con el legado inca y mantuvo su moral. Ahora, mártir porque tras su captura, tortura y ejecución en mayo de 1781, radicalizó su revuelta, así expandiendo este conflicto. Datos clave: año en el que sucedió de 1780 hasta 1782, donde su rebeldía y ejecución de Tomás Atito Condemaita sucedió en 1781. Lugar es en Cusco y sus alrededores, como son Tinta, Sangarará, Tungazuca y entre otros, llegando hasta el extremo de Arequipa y La Paz, actual Bolivia. Personajes: Túpac Amaru II, quien fue el líder principal; Tomás Atito Condemaita, quien fue el estratega; Diego Cristóbal Amaru, quien fue su hermano; ahora Hipólito Condorcanqui, quien fue su hijo; Micaela Bastidas, quien fue la esposa de Túpac Amaru II. Los oponentes, que son el virrey Jauregui y el visitador Areche. ¿Cuál fue el rol que tuvo Tomás Atito Condemaita en la rebelión? Uno de los roles que obtuvo fue de estratega en conjunto con mujeres que la apoyaban junto a sus familias. Además, fue la mano derecha de Micaela Bastidas, quien era esposa de Túpac Amaru. Tomasa tuvo uno de los cargos militares más altos justo después de Túpac Amaru. Combates. Uno de los combates ganados fue el combate del puente de Pilpinto, en donde mujeres armadas por lanzas, piedras, huaracas, arcos y flechas lograron detener a los españoles, todo bajo el mando de Tomás Atito Condemaita. Tras ser capturados en Chincheros por Mateo Pumacaba, quien era curaca realista, Tomasa dirigió la ofensiva en Tinta, pero fueron derrotados y traicionados por el mestizo Francisco Santa Cruz, el criollo Ventura Landaeta y el cura Antonio Martínez. Tras ser apresados y llevados al Cusco, los mantuvieron cautivos en la iglesia de la Compañía de Jesús. Intentaron sacarles información torturándolos cruelmente, pero no lograron sacarles ninguna ubicación de sus aliados.
El 14 de mayo de 1781 fueron condenados a pena capital, es decir, a ejecución pública. Tomasa fue obligada a presenciar la muerte de sus compañeros, se le cortó la lengua y fue víctima de vejámenes y torturas antes de ser condenada a muerte por estrangulamiento, mientras que su cabeza fue destacada junto a la de Tupac Amaru y Micaela Bastidas en la plaza de Acos para evitar cualquier futuro intento de rebelión. Su ejecución, que tuvo lugar junto a la de los líderes rebeldes y el haber sido tan crudamente martirizada, demuestra el hecho de que haya tenido un alto nivel en el rango militar. Además, su muerte junto a la de sus compañeros constituyó una inspiración para las futuras rebeliones y guerras para las independencias hispanoamericanas. El papel crucial de Tomasa Tito Condemaita como cacique de Acos y como líder de alto rango en la rebelión de Tupac Amaru, exponiendo así la contradicción del sistema colonial que le negaba sus derechos, pero que la reconoció con uno de los castigos más brutales, reafirmando así su poder e influencia en la resistencia indígena. Tomasa Tito Condemaita fue una de las figuras más importantes en la rebelión de Tupac Amaru. Por ende, en la segunda parte de nuestra historia, se contempla que Tomasa fue una guerrera, una de las mujeres que lideró a las tropas más importantes de las mujeres en el ciclo colonial. Tomasa, por ser una mujer, no debía haber presentado estos cargos políticos, pero ella, al ser heredera de una de las familias más importantes de Acos, lideró a grandes mujeres. Por ende, Tomasa no solo fue una mujer que apoyó a la revolución, fue una de las partes más importantes en liderarlo. Apoyó más que todo en la parte logística, en la parte política y en la parte alimentaria, brindando a los nuevos guerreros comida, entre otros aspectos más. Fue sentenciada el 14 de mayo de 1781 a muerte. Era una persona que buscaba deslegitimizar su autoridad, justificar su castigo. Para el imperio colonial, Tomasa fue una amenaza excepcional que no buscaba el bienestar de la colonia, sino rebelarse contra ella. Su historia estaba plagada de muchos sesgos. No aparecía mucho en los documentos antiguos del siglo XVIII. Una mujer que empoderaba a los demás, una cacique que no debería haber existido. Tomasa representó una forma distinta de autoridad, en la que el liderazgo femenino no se limitaba en el ámbito doméstico, sino que participaba directamente en la lucha social y política. Ella era una de las figuras más relevantes dentro de la rebelión de Tupac Amaru II, una mujer indígena noble que ejercía el cargo de cacica, lo que le daba autoridad sobre su comunidad. No solo brindó apoyo logístico, como recursos, hombres y caballos, sino que también participó directamente en la organización militar. Su vida muestra conflictos que la fortalecen a su personaje. Su firme compromiso con la libertad de su pueblo y la decisión de terminar su matrimonio por las diferencias ideológicas muestran que sus convicciones estuvieron por encima de su vida personal. Además, no luchó sola. Trabajó junto con otras mujeres como Micaela Bastidas. Gracias a su liderazgo y valentía, obtuvo uno de los rangos militares más altos dentro de la rebelión, demostrando la importancia del papel de las mujeres en esa lucha. Hoy, la memoria de Tomasa fue casi borrada por la historia oficial, ya que priorizó a otros personajes. Pero al investigarla y hablar de ella, rompemos ese silencio y reconocemos su valentía y liderazgo. Condemaita no solo apoyó las causas de Tupac Amaru, sino que también encarnó la resiliencia de la cultura andina, así preservando la identidad indígena, por lo tanto también simbolizando la lucha o resistencia femenina en la historia peruana. Y aunque el poder colonial creyó que podía borrar su nombre con una ejecución, lo único que logró fue inmortalizarla, porque en los Andes, hasta hoy, sigue escuchándose el eco de aquella mujer que sin espada ni corona se convirtió en un símbolo. A siglos de distancia, Tomasa sigue viva, y no solo en libros polvorientos ni en discursos obligatorios, sino en la mente de cada persona que está dispuesta a no agachar la cabeza y a resistir. If we jam, I just let it go.
boca.